doctor Alan Cruz Camacho, no sé si recuerdan, pero era el profesor de Perú, que justamente nos contó sobre la importancia de los registros a raíz de los proyectos que están ocurriendo acá en la región sobre el tema de la identificación animal. También hicimos una encuesta diagnóstica virtual para un poquito ir como priorizando estos temas que son atingentes al territorio. Y justamente en Tarapacá hay especialmente, lo escuchamos muy seguido, que un problema real y cada como patente es la intoxicación por plantas tóxicas. Y el garbancillo dentro de ellas es una que se menciona muchísimo. Eso, estamos también prontamente a lanzar nuevos webinars, y así que llamamos a acompañarnos en toda esta serie que estamos haciendo durante el 2022 y ahora 2023. Y pasar a presentar al doctor Raúl Marín. El doctor Raúl es médico veterinario, es especialista en salud animal en el área de patología diagnóstica y patología de la reproducción. Es magíster en producción animal y también hace poquito se doctoró en ciencias agronómicas, y justamente su tema de tesis, nos va a contar, fue sobre el garbancillo. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy en Argentina, y es académico correspondiente a la Academia Nacional de Agronomía y Ciencias Veterinarias de Argentina. Darle la bienvenida, profesor, un gusto tenerlo acá. Yo le comentaba que esta red la conforman ganaderos y ganadoras de la región de Arica, Parinacota, la región de Tarapacá y la región de Antofagasta. Y justamente, viendo acá los que están asistentes son de las tres regiones. Así que bienvenido, profesor, un gusto tenerlo acá en este webinar. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es una gran satisfacción poder participar de este webinar y con esta red de ganaderos y ganaderas de Alto Andina, que me sorprendió el nivel de dinamismo que tienen, de lo poco que conozco, pero estuve indagando en las redes, veo que tienen realmente una organización envidiable, ¿no? Yo la celebro. Y bueno, yo particularmente voy a hacer una pequeña presentación en PowerPoint, que voy a empezar a pasar. Ustedes me dicen si se empieza a presentar correctamente. A ver. Espera un poquito, a ver si la tengo. Voy a tener que volver a abrirla. Ahora el que tiene problemas soy yo. Esperen un segundito, por favor. No se preocupe, profe. Si no, la puede enviar al WhatsApp de Patricio o el mío y... Es que es pesado, así que voy a tratar de... Bueno, aprovecho de saludar ahí a los hermanos y hermanas de la distintas regiones. Está Jimena de la región de Antofagasta, Gisela, la tía Isabela ahí de General Lago de Virviri también acompañándolo, Jacqueline Anza también de la región de Antofagasta, don Germán Flores también un ganadero de la región de Arica, Parinacota, Diego Aníbal de Tarapacá, por lo que alcanza la tía Hilaria Flores también de General Lago, así que don Conrado Blanco de la comuna de... La verdad es que veo muchos asistentes de todo el territorio, así que agradecidos por acompañarnos. Miriam de Toconce, ahí de la región de Antofagasta. Ahí se empezó a proyectar, profesor. Bueno, yo en realidad yo quiero contarles un poco la parte de diagnóstico. Ustedes saben mucho de esto porque lo viven, de la presentación de estas intoxicaciones, porque la viven a diario. Entonces yo quiero que esto sea algo compartido. Yo necesito conocer las vivencias de ustedes con esta patología. Y yo lo que voy a hacer es mostrarle lo difícil que es el diagnóstico de esta intoxicación. Difícil, pero no imposible. Y muchas cosas de estas son muy accesibles para hacer. Y de ahí la importancia de que
se puedan establecer diagnósticos definitivos. Lamentablemente, digamos, todo esto que ustedes conocen que ocurre necesita siempre de evidencia demostrable para que de esta manera científicamente quede bien asentado cuáles son los problemas. Muchas veces cuando nos metemos en los diagnósticos, creyendo que es una cosa, encontramos que son otras. Por eso la necesidad de hacer este trabajo, aunque sea una vez, para demostrar cuáles son las reales posibilidades de que plantas como el garbanzo, el garbancillo u otras del mismo género puedan estar produciendo problemas. Así que yo quiero mostrarles algo y con esto no quiero complicarlo, sino que voy a mostrarles algunas cosas que pueden parecer muy técnicas, pero yo quiero que ustedes las interpreten con la necesidad de poder aprender cuál es el mecanismo de esta intoxicación. Y yo supongo que va a ser fácil de comprender, ¿no? Y siempre es mejor saber un poco más sobre las cosas que vemos a diario. Como decía Rolando, yo estoy ubicado acá, en la provincia de Jujuy. Profesor, disculpe, no está avanzando la diapositiva. Se quedó en la primera. Oh, Ahí se avanzó. Ahí está bien. ¿ahí avanzó? Sí, ahí avanzó. Bueno, yo hice el estudio acá, en la provincia de Jujuy, que tiene una zona de puna y una zona altoandina, tiene también otras regiones, donde hay otro tipo de plantas tóxicas, pero desde que yo volví a Jujuy de mis estudios originales, que quería ponerme a estudiar sobre esto y era muy dificultoso, tanto por la geografía, por los medios, por la dificultad de llegar a las zonas, por el costo que tenía hacer todo este tipo de investigación. Bueno, logré hacerlo ahora, ya con mis 35 años de profesión. Y esta es la zona de estudio donde trabajamos durante 5 años, porque la referencia era la misma que ustedes cuentan allá. Productores le asignan al garbanzo o al garbancillo muchísima importancia. Eso había que corroborarlo. Bueno, la geografía ustedes la conocen, similar. Y por lo que vi, esta es la zona donde están mayormente ustedes nucleados, en Chile, y esta es la ubicación de mi provincia, donde hice estos estudios. Así que mucha similitud, ¿no?, de toda la geografía. ¿Qué es lo que ocurre con esta intoxicación? Yo les voy a hablar del género Astragalus, porque van a ver que hay más de uno en la región que por lo menos tenemos corroborado que producen problemas. Y aquí empiezan algunos términos técnicos que yo quisiera que solamente los entiendan. ¿Qué produce? Disculpe, está Sí. pegado en la segunda diapositiva por si acaso, no sé si avanzó. ¿No avanza? Ahí está en la cuarta. Sí. Si yo sigo avanzando, ¿no avanza? Ahora está en la cuarta, no sé si... Ahora está en la cuarta diapositiva. Bueno, ahí sí, voy a ir entrando y saliendo. Entonces. Yeah. Bueno, lo que les quiero decir entonces, acá hay un término que dice enfermedad de acúmulo lisosomal. Eso es lo que produce el consumo del género Astragalus. Entonces, ese término solamente quiero que lo retengan, para que entiendan cuál es el proceso de la enfermedad. Esto se ve en gran cantidad de animales domésticos, inclusive aprobado en muchos animales de laboratorio. Entonces, esta enfermedad de acúmulo lisosomal ocurre dentro de las células, de todas las células del cuerpo, salvo los glóbulos rojos. Es la responsable de la disminución de la productividad de esos animales, de la disminución de la tasa de procreo, de los abortos, la mortandad. Entonces, acá entra un término que sería bueno
empezar a recordarlo, enfermedad de cúmulo lisosomal. ¿Qué son los lisosomas? No se asusten con esta imagen, solamente es para que después entiendan el mecanismo de la enfermedad. Acá hay esquemáticamente, muy sencillo, una célula. En amarillo está el citoplasma de la célula y después hay un montón de estructuras celulares que no vienen al caso. Lo cual, ¿qué nos importan estos? Una estructura que son los lisosomas. Entonces, hablábamos de enfermedad de acúmulo lisosomal. ¿Qué tienen los lisosomas adentro? Enzimas. El lisosoma es el encargado de la digestión celular. Acá se digieren todas las macromoléculas, las proteínas, todos los azúcares, se degradan y de ahí se producen sustancias que la misma célula necesita para seguir sobreviviendo, haciendo su metabolismo. Entonces, acá lo que se produce, entonces se afectan estos lisosomas. Esto es lo que produce esta intoxicación. ¿Y cómo ocurre? Si después alguna vez hablan un poco más de enfermedad de acúmulo lisosomal. Disculpe, profesor. ¿Sí? Está en la diapositiva. No corrió. Ahí está la célula. Sí, no había corrido. Ah, perdón. Bueno, recuerden, lo amarillo es el citoplasma y esto es lo que nos importa, que son estas estructuras dentro de la célula, que son los lisosomas, y estos lisosomas tienen enzimas que se encargan de la digestión celular y producen sustancias que después la misma célula necesita para seguir sintetizando su metabolismo. Eso es muy, muy sencillo hasta ese punto. Hay enfermedades hereditarias, tanto en humanos como en animales, de acúmulo lisosomal, y las adquiridas nos importan porque hay muchas plantas que producen este mismo mecanismo de intoxicación. Y entre esas plantas están las del género Astragalus, y hay otras, como están acá en el slide, Oxytropis, Schweinsona, Hipomeas, Sida, todas producen lo mismo, nada más que en diferentes regiones, naturalmente, geográficas, porque todas tienen la misma toxina. Entonces, ¿cuáles son las generalidades de estos lisosomas? Están dentro del citoplasma, acuérdense, intervienen en la digestión celular, tienen cantidades de enzimas para acciones específicas dentro de esa acción celular, y lo que se produce en los herbívoros se llama alfa-manosidosis, que es la enfermedad de acúmulo lisosomal, porque lo que hace la toxina que tiene esta planta, ya hablamos específicamente del género Astragalus, lo que hace, la toxina tiene la misma estructura de un azúcar que tiene alta predisposición de unirse con una enzima específica de esos lisosomas, de tal manera que anula la acción de esa enzima específica. De esa manera, todos los azúcares que tienen que degradarse dentro de los lisosomas dejan de degradarse. Y también afecta a otra estructura de la célula que se llama aparato de Golgi, que sintetiza proteínas o glucoproteínas. Entonces, ¿qué es lo que produce esta toxina? Entonces, inhibe específicamente unas enzimas dentro de los lisosomas. Por lo tanto, toda la cadena metabólica se corta y se empiezan a acumular residuos dentro de esos lisosomas y se tienen que producir más lisosomas para ir acumulando todo lo que no se puede digerir. Entonces, hasta aquí decimos que esto resulta en la acumulación lisosomal. Eso vendría a ser el mecanismo. Esto está descrito tanto en ovinos, caprinos, bovinos, equinos, en algunos animales silvestres. Lo describimos en llamas. Nosotros también está descrito en animales de laboratorio, que es donde se hacen los ensayos experimentales. Cuando aparece una planta tóxica nueva, es necesario reproducir la enfermedad para asegurarnos que esa planta es la que produce el cuadro que nosotros vemos en el campo. De modo que, ¿cuál es la sustancia que tiene el Astragalus?
disculpen que vaya haciendo esto porque si no, no pasa, se llama Swainsonina. No importa que no se acuerden, pero recuerden que esto está identificado. Y cuando uno quiere corroborar una intoxicación por astrágalo, hay que identificar Swansonina en la planta. No todas las especies de astrágalos producen Swansonina. Por eso es probable que haya más de una especie en el campo de pastoreo y solo una sea la tóxica y la otra no. Entonces, o pueden ser las dos tóxicas. Entonces, esa Swansonina la produce un hongo que siempre está en las plantas que producen Swansonina. Este hongo es un hongo endófito, no se ve macroscópicamente, no lo vemos en la planta. Se lo ve estudiando la planta con técnicas especiales. Ese hongo es el que produce la sustancia que después queda dispersa en la planta. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hola? Sí, sí, se le escucha bien. Bueno. Signos clínicos, patología, efectos reproductivos. En esto, después quiero que ustedes me compartan y me cuenten qué es lo que ustedes ven. Yo acá he hecho un resumen de lo que dice la biografía, de lo que nos cuentan los productores, de lo que vi personalmente. Entonces, es una intoxicación subclínica, crónica. ¿Qué quiere decir? Que durante mucho tiempo no se ven signos clínicos. Y cuando se ven los signos clínicos significa que mucha parte del organismo ya está afectada. Por eso es crónica. Y hay mucha variación entre las especies. Y nosotros creemos que la llama tiene, aparte, un efecto particular porque es una especie autóctona, a diferencia de otras especies introducidas. Por eso es un poco más resistente. Pero ¿qué signos clínicos se ven después de algunas semanas de consumo? Después vamos a ver por qué son varias semanas de consumo. Incluyen una pérdida de peso, una disminución del pastoreo, caminan menos, hay cambio de comportamiento, apatía, hay trastornos nerviosos, que los ven que caminan incoordinados, con las patas, acá lo llaman que están borrachitos. Esos trastornos neurológicos pueden ser bastante variados. Están descritas las pérdidas reproductivas, abortos, pérdidas embrionarias, defectos teratogénicos, quiere decir defectos que los fetos salen con deformaciones, y problemas de fertilidad, o sea que tanto machos como hembras tienen dificultades para tener una actividad reproductiva de alta fertilidad. Y también se agrega problemas cardiovasculares, que en algunos lugares lo que ocurre es exacerbar el mal de altura. Pero ya van a ver por qué, porque digamos, ¿qué es lo que ocurre en todo el organismo? En todas las células tienen lisosomas, salvo los glóbulos rojos, como les decía. Entonces, en todas esas células, con diferente tiempo de proceso, se van a ir afectando diferentes órganos. Y cada célula de ese órgano va a producir un daño que se llama una degeneración microvacuolar en el citoplasma, en esa parte amarilla que veíamos en el esquema, de todas las células que están en el sistema nervioso. Y de las que pueden conocer fácilmente son las neuronas, pero hay un montón de células del tejido nervioso, todos se afectan, y se empiezan a formar estructuras que las vemos en la patología exclusivamente. Y toda esta microvacuolización ocurre en todos los órganos, principalmente riñón, hígado, páncreas, tiroides, en la vejiga urinaria, el corazón, en el aparato inmune, en el vaso. Es decir, que vayan entendiendo que esto por eso es un proceso subclínico, y cuando aparece la parte clínica, que es lo que ustedes ven, generalmente que son los problemas neurológicos, ya todo el organismo está afectado. El cerebro necesita mucha más dosis acumulada para empezar a producir daños cerebrales, que es lo que vemos como signo clínico. Ahora, esperen que salgo de vuelta. Profe, preguntaban en el chat si producía timpanismo dentro de los síntomas, signos clínicos.
Bueno, no, nosotros no hemos visto timpanismo y no está descrito tampoco en ninguna especie, en ningún herbívoro, en la presentación del timpanismo. Eso yo lo he escuchado también con algunos productores, pero ahí por eso es importante hacer los diagnósticos, porque es probable que sea otra cosa. Tendría que presentar muchas otras cosas antes de poder llegar a ver que la panza o el rumen o los estómagos funcionan mal. Entonces, eso es un buen ejemplo de la necesidad de hacer diagnóstico, ¿sí? Entonces, en el género Astragalus hay, a nivel mundial, esto no sé si sirve de consuelo, pero esto es un problema que se genera a nivel mundial, en Estados Unidos, en China, en Mongolia, en América, en Sudamérica, con diferentes especies de Astragalus, pero todas producen el mismo problema. Y es una planta que produce grandes pérdidas económicas, como seguramente lo sufren los productores de la región, y están medidas en algunos lugares las grandes pérdidas económicas que se producen directa o indirectamente por el consumo de esta planta. Por ahí pueden escuchar también que hay plantas que son acumuladoras de selenio. Hay géneros de Astragalus que pueden acumular selenio del suelo, del suelo directamente en la planta. Eso acá en Sudamérica no se ha probado, no hay plantas que sean acumuladoras de selenio, que pueden acumular mucho selenio. El selenio puede ser tóxico también, o sea, el animal puede consumir muchas cantidades de selenio a partir de estas plantas. Hay plantas que tienen otros compuestos químicos, pero la principal sustancia química, como les decía, es la zoanzonina, que es un alcaloide. Entonces, es necesario medir la cantidad de zoanzonina que tiene la planta para atribuirle la toxicidad. Hay pocos lugares donde se puede hacer. Nosotros hicimos mediciones enviando muestras a Estados Unidos con muy buena predisposición del laboratorio de allá, pero para que una especie se considere tóxica, tiene que tener al menos 0,01% de zoanzonina por kilo de materia seca de la planta. Y hay muchas especies de Astragalus que están descritas botánicamente, pero se desconoce si son tóxicos o no, o si tienen zoanzonina o no. Por eso les comentaba la necesidad de que, si yo voy pasando así, ¿me ven? Sí, profe, tiene una fotito de la planta, ¿cierto? Porque acá un hermano insiste con una fotito que no pueda mostrar. Sí, ahora voy. Vale, y viene don Ignacio. Ahí voy. Acá, por ejemplo, en Jujuy hay, que es mi provincia, hay un montón de Astragalus descriptos. Nosotros trabajamos con 4, que son los que yo encontré, y principalmente con el Astragalus garbancillo, que es la planta que está muy difundida, que es esta. Este es el Astragalus garbancillo, hasta donde yo sé, hasta donde yo he leído estas descripciones, posiblemente haya algo más nuevo en la parte botánica, pero este Astragalus garbancillo en Chile no está. Sí está en Perú, en Bolivia y en Argentina, pero no hay, la bibliografía específica de Astragalus dice que Chile no está. Sin embargo, hay un montón de otros Astragalus que habría que estudiar. Pero son plantas características, todas son muy parecidas, con estas flores violáceas, así como el racimo, las hojas que tienen pelitos, pubescentes, los frutos, que le da el nombre de garbanzo. Son plantas que en algunas zonas son muy vigorosas, muy altas, ¿no? De hasta 1 metro, plantas con mucho. Esa planta la hemos encontrado en algunas zonas de Jujuy, están descritas en la zona del sur de Bolivia también, plantas muy erectas, muy fuertes y muy grandes. Y por lo general son plantas más de menor porte que la que generalmente se encuentran en todos lados. Nosotros acá en la zona de estudio mía, y se hace un poco la referencia del mapita que les mostraba, toda la zona de la prepuna y la puna y la zona altoandina, Astragalus garbancillo, que lo conocen con el nombre vulgar,
vulgarmente garbanzo, en algunos lados le dicen garbancillo. Eso también hay que ir teniendo en cuenta. Generalmente les ponen el mismo nombre a diferentes plantas. En este caso, garbanzo y garbancillo era lo que más se escuchaba nombrar, y está diseminada, muy diseminada. Eso también dice la bibliografía, que es el astragalus que más problema puede tener. Y si vemos aquí en esta zona, en esta foto pueden ser zonas muy diseminadas, con muchísima producción de esta planta, y que en las regiones de pastoreo se delimitan muy francamente, ¿no? Con mucha cantidad. No sé si esto también lo ven con el astragalus que pueden llegar a tener allá, pero Profesor, acá es notorio. Sí. Bueno, disculpe que lo interrumpa. Acá justamente un hermano de Perú dice que está presente en ese país, y Sí, también un hermano de Tarapacá, que es la segunda región, dice que en Tarapacá hemos detectado Astragalus arequipensis. exacto. Eso yo pensaba que lo que es más común en la zona donde están ustedes es el arequipensis. Y el arequipensis está demostrado que tiene zoanzonina. Si bien tiene en los ensayos que han hecho, en los estudios que han hecho de arequipensis, tiene baja cantidad de zoanzonina con respecto a lo que nosotros encontramos en garbancillo y en otro que les muestro ahora, pero es considerada una especie tóxica. Por la cantidad que tiene, ya es considerada una especie tóxica. El otro astragalus que encontramos acá en la zona es el astragalus punae, que la gente lo conoce o como garbancillo mulato o como mulato directamente. Y es una planta mucho más chiquita, y fíjense la forma que tiene. Tiene una planta que está rebrotando, pero son plantas más chicas, de 20, 25 centímetros, no muy altas, y crece también muy aleatoriamente, mezclada en medio de la vegetación, lo cual hace más difícil el control por ahí del pastoreo, ¿no? Pero después, bueno, tienen las hojitas con muchos pelitos. De esta planta no pude encontrar la flor, sí los frutos. Los productores me dicen que tampoco la vieron con flor, debe tener flor muy chiquitita. Es una deuda que tengo, hay que encontrar la flor. Pero bueno, esto se puede identificar muy bien. Y la particularidad que tiene, por eso es importante trabajar en el diagnóstico, Astragalus punae está descrito exclusivamente en un departamento de la provincia de Jujuy. No está descrito en ninguna otra parte del mundo. Entonces acá encontramos que hay regiones que lo único que hay es mulato, como está acá esta foto de acá arriba, esta imagen de arriba. Esto se da en el departamento Susques, y lo único que hay, el único astragalus presente en esa zona es Astragalus punae. Entonces, fíjense la importancia de esto de vuelo. Yo les voy a insistir durante toda la charla la necesidad de hacer diagnóstico correcto. El otro astragalus que encontramos es el Astragalus cryptobotris. Esta es una planta que se denomina más en cojín, que hace como una alfombra, muy chiquitito. Esto lo encontramos a mucha altura, a 5.000 metros casi, donde había productores que comentaban un problema similar al que vemos con el garbanzo, pero no pudimos estudiar ningún episodio clínico. Sin embargo, yo vi personalmente que esta zona la pastoreaban mucho las vicuñas. Así que bueno, queda una especie silvestre también en duda. Y el Astragalus ipsogenus, este se lo vuelvo a pasar, el Astragalus ipsogenus, ahí lo ven, esta es otra planta también bastante arbustiva, con flores muy parecidas, así en racimo, pero de esta tampoco tenemos medido si tiene o no zoanzonina. El que le mostré recién, el cryptobotris, sí tiene zoanzonina, pero no tenemos episodios clínicos, y este ipsogenus es materia de estudio a futuro. Hay zonas de la provincia de Jujuy donde esto crece abundante y hay mucha ganadería, así que hay que ir a estudiar. Ahora, los signos clínicos, me gustaría que acá veamos esto, a ver si ustedes comparten. Esto ya específicamente en llamas. Fíjense acá cómo mueve las patas de atrás en forma exagerada, eso se llama hipermetría.
Esta llama llevaba más de 30 días de curso clínico desde que el productor la había observado. Y esta otra, fíjense esa que salta, que nos sirve de comparativo, esta manifiesta un signo clínico también neurológico diferente. Ahí saltó la sana y acá viene la enferma. Esto lo llamamos una incoordinación o ataxia severa del tren posterior. Después coméntenme si algo de esto ven ustedes en camílidos. Pero estos ya son signos neurológicos severos, con los cuales les decía que esto ya significa que se ha ido intoxicando todo el organismo hasta que afecta el tejido nervioso. Disculpe, profesor, ¿son videos? Sí, ¿no sale el video? No, aparece como una imagen fija. Ay, qué macana. Qué macana, bueno. No tengo, a ver, voy a intentar. Sí, ahí apareció la opción para hacerlo correr. Abajito apareció. Ahí cuando se pone sobre la imagen. Sí, ahí. ¿Ahí? No corre. No, bueno, una lástima, ¿no? Lástima que no se proyecten. Bueno, pero aquí en esa llama de la izquierda, lo que ocurre es que las patas, los miembros posteriores, lo que va haciendo es, va haciendo un paso exagerado, va moviendo demasiado alto las patas. Eso se llama hipermetría, si él hace un paso exagerado. Y en de la izquierda, acá quedó congelada la imagen. Esta llama que está ahí en la imagen congelada es la llama enferma que salta de costado. Cuando salta, la parte posterior del cuerpo se le va de lado. Eso es la incoordinación del tren posterior, ataxia se llama. Eso es porque hay daño en el cerebelo. Un poco así, explicándoles el video, es probable que asocien con algo de lo que ustedes ven. Si lo paso de acá tampoco se ve, ¿no? Sí, ahí está corriendo. Ahora corre. Ah, buenísimo. Buenísimo, bueno. Lo ponemos al principio. Fíjense las patas de atrás, la hipermetría. Cómo levanta las patas en forma exagerada, tiene algo de incoordinación. No se ve ahí en el video, pero temblaba la cabeza, las orejas, se llaman tremores. Y en este otro, fíjense cómo va a volver a saltar. Este animal macho ahí saltó perfectamente y este de la llama enferma. ¿Pudieron apreciar? Sí. Bueno, eso es lo que generalmente Sí. Se observa. De vuelta aquí les repito, ver estos signos clínicos son nerviosos. Significa que para que se haya afectado el sistema nervioso ya se afectó la mayoría de los órganos internos, que es lo que vemos. Entonces, para el astrágalo garbancillo lo que hicimos fue medir el nivel de suanzonina en la planta. Los niveles que nos dieron fueron 0,03. Recuerden que para que se considere tóxico tiene que tener por lo menos 0,001. O sea que esto se considera una planta potencialmente tóxica. Entonces ya tenemos dos cosas. La planta, trágalo, la planta tiene suanzonina, tenemos los signos clínicos compatibles y hay que hacer el estudio patológico. Esta es una enfermedad que no tiene, en error, ya lo cambiamos. La intoxicación normalmente con astrágalo no se observa nada macroscópicamente, o sea, ojo desnudo, mirando. Yo abro el animal y veo el hígado y no le tengo que ver nada raro. Ningún órgano se le debe ver nada raro. Esto lo aclaro porque he visto alguna bibliografía, inclusive que fue producida por un instituto muy, muy prestigioso de investigación, donde dicen que uno puede abrir el animal y viendo el hígado, se ven ciertas manchas, que es clásico de la intoxicación con astrágalo. Bueno, eso no es así.
y en ninguna parte del mundo está descrita. Lo normal es que no se vea nada, ¿sí? Entonces, atento, eso es un dato que quiero que tengan presente. No se observa nada macroscópicamente, mirando a ojo desnudo si yo empiezo a hacer una autopsia. ¿Cuáles son los daños? Son microscópicos, exclusivamente microscópicos. Entonces, trabajando con tejidos, acá hay que estudiar todos los tejidos que uno pueda, vamos a buscar esa lesión en el citoplasma, que les mostraba en el gráfico, que es muy característica, pero que tampoco es específica. Por eso se complica el diagnóstico. Entonces lo complementamos al diagnóstico ya con técnicas complejas, que hay que marcar la lectinohistoquímica, lo que hace es marcar los residuos de azúcares que quedan dentro del citoplasma, y si no, microscopía electrónica, yo te lo voy a mostrar fotos, que se ven los lisosomas que se han reproducido en un citoplasma nasal. Entonces, cuando hacemos la histopatología, esto lo paso rápido, pero lo que hacemos es estudiar los tejidos y ver las lesiones que son típicas de intoxicación con schwannsonina. Se pierden células nerviosas, fíjense acá en esta fotito del medio. Esto es lo que tendría que ser normal para que entiendan. Muchas de estas células, que dicen células de Purkinje, en las llamas afectadas encontramos 1, 2, 3, muy salteadas estas células. Esto en el cerebelo significa que esas células se murieron, desaparecieron, por eso son los signos clínicos que ustedes ven. En esta otra foto, más lesiones neuronales. Acá hay alguna neurona más o menos normal. Estas neuronas se murieron, se degeneraron, se murieron. Algunas tienen, fíjense, ese citoplasma que les digo, acá está el núcleo, el citoplasma lleno de burbujitas. Esas son las burbujitas que después vamos a ver al microscopio electrónico. Acá de vuelta, acá hay algunas células normales, algunas células con ese citoplasma clarito, grandes vacuolas, células que se están muriendo. Esa es la lesión. Y acá aparece una lesión que es muy típica, y esto es diagnóstico de la intoxicación con garbancillo. Pero no se preocupen por esto, yo estoy tratando solamente de demostrarle lo complejo que es el diagnóstico final, para que no nos equivoquemos qué estamos diagnosticando. Esta estructura se llama meganeurita, la produce exclusivamente la lesión, la schwannsonina. Me olvidé que no se ve esta lesión, donde está la flechita. Y así ocurren lesiones en todo el sistema nervioso. De vuelta acá, fíjense, acá vemos una neurona normal, y aquí neuronas que tienen el citoplasma pálido, vacuolado. Acá todo los citoplasma está blanco, y el núcleo y el citoplasma está blanco. Eso es la microvacuolación que encontramos en el diagnóstico histopatológico. Y así encontramos lesiones muy específicas que nos demuestran la lesión del sistema nervioso central. Si vemos el hígado también, acá tenemos células normales, estas que están más rojitas, y después todo el resto son células con citoplasma vacuolado. El hígado. Esta es la marcación que hacemos con la lectinohistoquímica, que es lo que hicimos aquí. En este corte se hace una marcación específica y nos demuestra este color que ven ahí, marrón, dentro de las células que adentro están acumulados. Se han acumulado grandes cantidades de hidratos de carbono, de azúcares. ¿Por qué? Porque el metabolismo de esos azúcares se ha cortado. Entonces, así llegamos al diagnóstico final de esta intoxicación con garbancillo. Tenemos los signos clínicos que son compatibles, las lesiones microscópicas, los resultados de la lectinohistoquímica, abundancia de esas plantas, la evidencia de que esa planta está pastoreada, y la determinación de la schwannsonina, que nos da niveles que son compatibles con la toxicidad. Pero andando y andando vimos que la gente nos comentaba mucho del mulato.
Entonces pudimos acceder a una intoxicación con mulato. Y acá lo que les muestro en esta foto es una prueba que hacemos en animales que tienen algún signo clínico nervioso. Esta prueba lo que hace es flexionar el cuello hacia atrás, hacia el lomo del animal, mantenerlo unos segundos y lo soltamos. Si hay lesión en el cerebelo del sistema nervioso central, el animal va a producir signos nerviosos. Si se desploma y produce signos nerviosos acrecentados, porque lo que hacemos acá es que el animal pierde funcionalidad y expresa la signología nerviosa. Y después de hacer esta prueba, en unos minutos está como normal. Por eso es necesario hacer esta prueba cuando tenemos muchas dudas de los signos nerviosos. ¿Qué pasó con esta Astragalus punae? Encontramos una lesión macroscópica. Esto es en el riñón, y esta zona pálida que ven aquí, esto es lo que se denomina corteza del riñón, corteza, médula. En la corteza hay una región pálida que limita con la médula. Esto no es normal de observar y posiblemente algo tenga que ver, ya van a ver por qué. Pero después este riñón lo estudiamos de vuelta histológicamente y vemos que cada célula tiene el núcleo y el citoplasma está vacuolado. Todo esto está vacuolado. Cuando acá es necesario avanzar, acá lo que hicimos fue microscopía electrónica, y de vuelta aquí, esto es riñón, y acá vemos un núcleo, otro núcleo de células, varios núcleos, como aquí. Acá se lo muestro bien, este es el núcleo de la célula, todo esto es la célula, y estas burbujas que ven blancas son lisosomas secundarios que han proliferado porque se ha cortado el metabolismo de los azúcares, ¿sí? Entonces, fíjense lo que tuvimos que hacer para demostrar que acá hay una intoxicación con astrágalos y con schwannsonina. De todas maneras, estudiamos otros casos mostrando lesiones en todo el organismo, en el tiroides, las células, fíjense, globosas, todo el citoplasma claro, el útero, con los citoplasmas claros, la vejiga, el corazón, el hígado, todo. Acá verían unas células más o menos normales, y estas células bien dilatadas con el citoplasma pálido, está vacuolado, en el páncreas, en la hipófisis. Y por esto, por ejemplo, con el páncreas es esta lesión que les mostré, renales, en el riñón y el páncreas, son bastante responsables de esa pérdida de peso que ustedes ven en los animales. Porque un riñón que funciona mal y se daña, empieza a perder proteínas. Las proteínas se necesitan para el crecimiento del animal, para crecer los músculos, para desarrollarse. Se pierden proteínas por el riñón, obviamente se empieza a consumir la proteína muscular, por ejemplo, y ustedes ven que el animal baja de peso. El páncreas afecta eso, ¿cómo repercute en el organismo? El páncreas produce enzimas que facilitan la digestión. Entonces hay una disminución de la digestión, por la cual el animal va a recuperar nutrientes a partir del pasto, a partir del alimento. Bueno, esto es lo que ocurre, esto es lo que quería mostrarles, que esto es lo que ocurre en todo el cuerpo, hasta que llega al daño del sistema nervioso, que es lo que ustedes ven finalmente en el animal. Con esta Astragalus punae, para cerrar el caso, necesitábamos de vuelta medir la schwannsonina, y nos resultó que daba el doble de cantidad que el Astragalus garbancillo. Esto concordaba con los productores que decían que el mulato era mucho más tóxico que el garbancillo. Y nos dimos con la novedad de que esta es una planta que solamente está descrita en un departamento de la provincia de Jujuy. Queda saber por qué esta planta solo crece ahí, qué hay en el suelo, qué hongo la parasita y por qué produce mucha más schwannsonina que el garbanzo. Pero de vuelta acá les recalco cuál es la importancia de esto. Nos metimos a buscar y a estudiar y encontramos otro Astragalus que producía mucho daño en la región donde no había garbanzo. Encontramos el mulato. Entonces, Profesor, sí. disculpe que lo interrumpa.
¿Alguna planta alternativa que crezca allá en Argentina que pueda hacer para mejorar nuestro mejoramiento genético y alimenticio para nuestros animales acá en el altiplano de General Lagos? No, que yo conozca, bueno, eso iba a llegar un poco más en la charla con ustedes. No hay alternativas todavía, digamos. Fíjense que nosotros acá recién llegamos a hacer una corroboración científica de esta intoxicación. Y yo siempre recomiendo que eso se haga porque la ciencia exige esta evidencia. A partir de este tipo de evidencia uno puede empezar a intentar nuevos proyectos en los cuales se encuentren soluciones o se busquen soluciones que al día de hoy a nivel mundial no hay. Una puede ser la que usted plantea, que se logren pasturas que puedan reemplazar a esta planta en el pastoreo. Eso, Pero profesor, ¿de qué se alimentan las alpacas, las llamas allá en Argentina? Porque acá, por ejemplo, se alimentan de paja. Pero ¿el coirón es una alternativa o no? es probable, sí, es probable. El asunto es que se pueda implantar en la cantidad de que el animal elija ese alimento y no el otro. ¿Cuál es el problema en realidad, aparte del astrágalo? Que es una planta muy nutritiva. Es una planta, por eso usted, después a ver si tiene los mismos comentarios que los productores de nuestra zona, empiezan a comer garbanzo y empiezan a engordar. Y al tiempo que empiezan a engordar, empiezan a enflaquecer hasta que no se recuperan más. Eso es siempre el relato. Eso es bastante compatible con lo que se dice nutritivamente de esta planta, que es una planta muy nutritiva. ¿Cuál es el problema? Que tiene un hongo que produce esta toxina. A nivel mundial, la investigación está buscando lograr cambios en la genética de esa planta para que siga siendo nutritiva, pero que no produzca en la descendencia de la planta la transmisión del hongo. Estos son todos proyectos de investigación, ¿no? En concreto, señor, digamos, hoy en día no hay nada que yo le pueda decir, no hay ningún tratamiento específico, no hay ninguna droga específica, no hay ninguna vacuna, no hay plantas que tengan genéticamente un mejoramiento para que pueda reemplazar esto. Por lo menos nosotros en la zona tampoco tenemos alternativas para esto. Así que por eso yo acá lo que vengo a mostrarles, y ustedes seguramente dirán, bueno, ¿qué de nuevo nos dice? Seguramente lo que yo les puedo aportar es muy científico, pero es necesario que nosotros hagamos este trabajo para que regionalmente le demos la importancia y logremos de alguna manera mayores presupuestos para proyectos que tengan impacto en esto. No sé realmente si en la zona en la que están ustedes, esto es realmente muy importante o no. Pero sí recomiendo que se pueda hacer el diagnóstico o buscar cuáles son las especies de astrágalos que por ahí no son tóxicas y sí son nutricionalmente importantes. Ya le comenté que no todas son tóxicas. Entonces, de alguna manera se puede trabajar en territorio buscando cuál es la especie de astrágalo que no resulta tóxica, pero que sí resulta nutricionalmente importante. Lamento no tener respuestas para eso, pero esto es lo que ocurre a nivel mundial. No hay respuestas todavía para este tipo de cosas. Por último, yo les quería comentar que hicimos un estudio profesor, buscando... Disculpe, hay una mano levantada y pregunta en el chat, no sé si la podemos responder ahora o al final de la... Si me dejan, le paso 2 slides más y charlamos de todas las preguntas, si les parece. Ok. ¿Sí? Hicimos acá un trabajo buscando problemas reproductivos que estén asociados al astrágalo y buscamos acá con un rebaño, con una tropa de llamas que está bien manejada con un servicio estacionado. Entonces lo que hicimos fue la fuimos siguiendo durante toda la gestación por ecografía, y las llamas que iban perdiendo su preñez o abortaban, íbamos sacando sangre y así para hacer diagnósticos de un montón de enfermedades que sabemos que hay en la zona y que podrían estar implicadas. Entonces, básicamente este fue el trabajo. También recolectamos plantas
para identificación botánica y ver qué relación encontraba. Resulta que eran llamas, había un grupo de llamas blancas, otra marrón, otra multicolor, y tenían servicio asignado por... Acá, ¿qué hicimos después? Un montón de análisis de un montón de enfermedades, sarcocitosis, neosporosis, toxoplasmosis, diarrea viral bovina, herpes virus, leptospirosis, todo. Y en todo nos resultó casi todo negativo, pero aparecieron dentro de las llamas marrones y multicolores mayores índices de pérdida de abortos, aparecieron fetos deformados, uno viable, y mucha pérdida perinatal por teques débiles. A ver si ven el video. No sé si esto... ¿Se ve el video? Sí, sí se ve. Bueno, este es el único que nació deforme, tiene deformada la columna y las patas, pero quedó vital y siguió creciendo. Otros deformes no pudieron parir y murió tanto la madre como el feto. Pero ¿qué pasaba con estas llamas marrones y multicolores? Estaban pastoreando potreros con alta carga, con alta diseminación de garbanzo. A diferencia de las llamas blancas. Acá no pudimos estudiar los fetos, no pudimos encontrar ninguno, porque ahí teníamos que hacer el mismo análisis que les mostré recién, para determinar si los fetos tenían aborto por el consumo de la toxina. Pero al menos determinamos que las tropas marrones y las tropas multicolor tenían 4 veces y media más, estadísticamente, más probabilidad de producir aborto y muerte perinatal que las llamas blancas. Y el único nexo para eso era que tenían mucho garbanzo en los potreros. Así que, bueno, digamos, hasta acá me parece que les pude comentar algo, y sí me gustaría mucho charlar y ver qué les puedo responder y aprender mucho, seguramente, de lo que ustedes tienen para comentar, que para mí es muy, muy, muy importante. Muchas gracias, profesor. Sí. Agradecer la charla y los videos que nos mostró, que ayuda mucho a aclarar los síntomas clínicos. El tío Conrado tenía levantada la mano. A ver si puede, tío Conrado, activar su micrófono. Está silenciado, tío. De todas maneras, podríamos ir leyendo acá que hay mensajes. Ya. Dice, a raíz de una pregunta del chat, que dice, los movimientos de esos animales, ¿recuerdan cuando las ovejas comen bastante quela? Mis ovejas se ponían como que no sentían o se les adormecían las piernas. Era temporal, luego se les pasaba. Y ahí yo quería preguntarle, profesor, si hay cuando uno ve una llama, una alpaca con síntomas nerviosos, ¿cuáles son los diferenciales que tiene que hacer? ¿Con qué otra enfermedad se pueda asimilar esos casos? Bueno, hay que ver, yo no sé en la región de ustedes, pero en la región nuestra hay muy poco estudio. No tenemos casuística de estudios sobre las patologías que ocurren en la llama. Nosotros con estas llamas, por ejemplo, hicimos diagnóstico diferencial de rabia, que podía ser una posibilidad. Hicimos diagnóstico diferencial de clamidias, que también puede producir enfermedad nerviosa, y de toxoplasma. Pero también el asunto es, también desconocemos si hay posibilidad de alguna otra planta que produzca signos nerviosos. Por eso la importancia de corroborar que lo que vemos es astrágalo o es otra cosa. Seguramente es lo que pensamos, pero hay que corroborarlo. Y así capaz que nos aparecen muchas otras cosas. Mi experiencia en la puna ha sido esta y no hay otra. Esa es la macana, que no hay más estudios comparativos. Pero a mí, en mi experiencia, por ejemplo, trabajando con plantas tóxicas en otras regiones, donde tenemos muchísimas plantas tóxicas, resulta que lo que se le asignaba, por ejemplo,
como diferencial. Se decía que era rabia y resulta que encontramos 20 enfermedades que tenían signos nerviosos y no era rabia. Y cuando decían que asignado a una planta, resulta que encontrábamos que era otra planta que sí producía esos signos. Todo eso lo logramos porque fuimos estudiando cada caso que se presentaba. En la puna esto, por ejemplo, estos 2 diagnósticos que establecimos, es lo primero que hay, la puna jujeña. Hay otros cuadros de intoxicación corroborada por astrágalos en ovinos, que se hizo en la puna salteña, con astrágalos garbancillo, y en la Patagonia Argentina con astrágalos pehuenches. Y ahí se encontró en ovejas, en ovinos y en bovinos, ¿sí? Pero todo esto va avanzando de acuerdo a lo que podemos ir trabajando en diagnóstico. Muchas gracias, profe. Diego Araníbal, no sé si usted quiere hacer la pregunta directamente al profesor. Buenas noches, profesor Raúl. Muchas gracias por por la información que nos comparte. Acá igual, de hecho, a raíz de la preocupación que ha generado la existencia del garbancillo, no es algo que sea como del último tiempo, pero sí, obviamente, al estar la red levantando temas en distintas instituciones principalmente, por los efectos que generan el ganado, también las pérdidas, obviamente también hay que invertir más tiempo en el cuidado del mismo. Es que a través de Roland, entiendo, de la red también se genera este espacio, así que agradecido. Y mi pregunta era principalmente porque sabemos que, de la experiencia que usted nos comenta, y creo que el avance que nos muestra es mucho más de lo que tenemos acá en realidad. Acá es bien poco el conocimiento que tenemos en base, principalmente yo creo que a la toxicidad o hacer estudios que permitan la trazabilidad del efecto que tiene en cuanto a su toxicidad de la planta. De hecho, ahora el tema de que usted nos relata de esta correlación más simbionte con el hongo, yo pensaba que era la planta, no lo había asociado a eso en base a que tampoco tenemos tanta bibliografía. Entonces, mi pregunta iba, entendiendo que los avances en las investigaciones sobre el estrágulo, en base a su experiencia, ¿cuánto tiempo usted estima que podría tomar tener tal vez un antídoto a la toxicidad de esta planta? Me pregunta, yo la verdad que no soy muy optimista en un tiempo que haya cercano. Dependemos mucho de lo que se esté avanzando en otros lugares, y lo que se esté avanzando en otros países no significa que tiene que ser análogo a lo que pase aquí. Va a haber que trabajar con cada especie, ¿no? Ya le digo, no, las especies que hay acá no son las mismas que hay en China, o en Mongolia o en Norteamérica. Entonces, todo ese trabajo tiene que ser local, con la especie que esté afectando localmente. Y todo este paso diagnóstico que les comento es necesario porque si uno está pensando qué hongo encontraron, por ejemplo, nosotros todavía en el garbancillo ni en el punae no encontramos qué hongo produce la zoanzonina. Encontramos la zoanzonina. Ahora hay que encontrar qué hongo, a ver si es el mismo que dice la biografía o capaz que es otro. Por eso hay que trabajar en el diagnóstico. Y entonces, ¿qué tiempo llevaría para que se está trabajando en un montón de cosas? Le comento a nivel de tratar de producir una vacuna, utilizando la misma zoanzonina en ese sentido. ¿Cuál es el tema? Que esa inversión justifique realmente el mercado, que es lo que sabemos todos. ¿Cuándo se va a ocupar de este tipo de producciones la industria? Si es que se llega a lograr una vacuna que proteja. Tratamientos para esto desintoxicantes, se han hecho algunos intentos, pero resultaba que los intentos, algunos fueron buenos, pero después la carne no se podía utilizar. ¿Entiendes? Entonces, hay que trabajar mucho en esto, y yo creo que está muy atrasado. Ojalá me equivoque, pero yo creo que el área de trabajo nuestro es tratar de llegar a algo que sea más o menos manejable.
estudiar el manejo que uno podría hacer con esta planta, por ejemplo. En algunos lugares se habla de esto, que puede ser una buena idea. ¿De qué manera yo puedo aprovechar el pastoreo del garbanzo sin que se me intoxiquen los animales? Entonces, pero primero tengo que saber cuán tóxico es ese astrágalo que tenemos. Una consulta, Entonces, bueno, profesor. hola, sí. Sí, pero bajo su experiencia en su sector, ¿intoxican los animales con el garbancillo? No, para nada. Por eso decía, no hay nada lo cual les mostré todo esto para que vean cuál es la lesión. Las neuronas, una vez que se mueren, no hay restitución, no hay cicatrización, no hay regeneración. Son células que se mueren y no crecen más. Por eso les mostraba todo esto. Hay órganos que pueden restablecerse de alguna manera. Si el animal, por eso le decía, consume de un cierto tiempo, yo puedo hacer que consuma durante cierto tiempo y sacarlo de esa zona si es posible el manejo, si es posible que ustedes lo puedan llevar a comer a otro lado. Hay lugares donde no hay alternativa de pastoreo selectivo. Entonces, antes de que ocurra una intoxicación en todo el organismo, antes que llegue al sistema nervioso, se podría consumir, sacar. Cuando el animal deja de consumir, la schwanzonina que está acumulada en los órganos empieza a liberarse. Entonces, depende de qué órgano esté afectado, puede tardar 60 horas en liberarse la mitad de la schwanzonina que está acumulada y ese órgano empieza a funcionar nuevamente en forma correcta. ¿Entienden? Son todas hipótesis. No hay nada que yo le pueda decir hoy, ni está escrito. Profesor, sí. Profesor, ¿este consumo es adictivo o no? Sí. Bueno, eso está descrito, que es adictivo. La gente particularmente lo manifiesta, que no pueden dirigir de los animales que empezaron a consumirla, no pueden llevarla a otro lado porque se escapan a comer garbanzo. Entonces se habla, hay muchas plantas que son tóxicas y que generan una predisposición al consumo. Y es difícil lograr la adversión al consumo. O sea, no hay nada tampoco que yo pueda hacer para que el animal diga, bueno, no, esta me cayó mal y esta planta no la como más. Esa es la aversión al consumo. Tampoco hay técnica para lograr eso. Sí. Mire, una consulta. ¿Hay algún estudio que ustedes hayan hecho si la planta seca o verde es lo mismo? ¿O a lo mejor cuando está seca ya se libera de esa toxina, de ese hongo, no sé? Sí, yo lo que he visto, esto es observacional. Nosotros no hemos medido la schwanzonina exclusivamente en la planta seca en el campo, o sea, recolectada del campo y medida. Hemos medido la planta generalmente con rebrotes, partes secas y partes con pequeños rebrotes. De todas maneras, cuando se mide la schwanzonina, la planta se la seca completamente, ¿no? Entonces, lo que yo creo que la planta seca en el campo sigue teniendo schwanzonina, solo que no la van a comer, a menos que empiecen los rebrotes. Eso sí hemos observado particularmente con las dos plantas, con el mulato y con el garbancillo. Hemos observado que apenas empieza a rebrotar, empiezan a mordisquear y ahí comen tanto el resto seco que quedó como el rebrote que está apareciendo. Pero la planta seca completa la hemos visto en el campo seca y tirada y ya no la consumen de ninguna manera. Ahora, cuando está seca y rebrotada, consumen las dos cosas. Muchas gracias, profesor. Tiene la mano levantada Walter, que es un zootecnista que trabaja acá en la región, que tiene mucha experiencia con los ganaderos y ganaderas, así que va a ser muy importante lo que él ha visto en territorio. Y también después darle la palabra a Gerson, que también fue uno de los hermanos que sufre constantemente esta sintomatología de sus animales y que nos puede contar, porque él también tengo entendido que tiene un tratamiento experimental tradicional y que le ha dado resultados positivos.
Bueno, y lo escucho. Muy buenas noches, Raúl. Un Buenas gusto noches. de poder escuchar y la verdad es muy importante enterarnos de las características de estas plantas porque ha afectado bastante en zonas ganaderas, principalmente en las dos regiones que hay bastante crianza de ganadería y la verdad que los productores prácticamente están muy preocupados porque han perdido demasiados animales y bueno, me voy a la pregunta, Raúl, mira, en todas de lo que usted menciona, sé que hay plantas de diferentes especies o con características diferentes o con toxinas diferentes. Por ejemplo, ¿habrá alguna diferencia de toxinas entre plantas y será que algún efecto que cause o una planta que mayor cause, diremos, a la intoxicación de los caméridos? ¿Ya? Esa. Y la otra pregunta, por ejemplo, yo en un momento igual les había comentado a los productores de que participé en un taller, ya virtual igual, con un profesional de allá de Bolivia y donde comentaba de que en zonas donde no hay vegetación, principalmente en zonas tal vez más secas o arenales, ellos realizan la plantación del garbancillo, Ajá. lo cual ellos lo suplementan en épocas de estiaje, pero en planta seca. Y eso era mi consulta, no sé si tuviste alguna experiencia de que en planta seca pierden las toxinas, porque eso comentaba el profesional de que en seco se pierden las toxinas y por eso los productores han sembrado para poder suplementar en épocas de estiaje en sí. Esa es mi pregunta, profesor. Y también, claro, obviamente hemos tenido algunos comentarios de muchos productores que de repente van a vertir más adelante alguna medicina tradicional o tal vez con la experiencia, sé que sí que usted ha estado con productores más de cerca, comentario, porque esto es para poder compartir qué medicinas caseras de repente podría hacer efecto o, o tratar, o qué medicina convencional podría poder prevenir, ¿cierto?, esta enfermedad. Solo eso. Muchas gracias, profesor Raúl. Bueno, gracias por el comentario. Voy a averiguar, me interesó esto de que plantan, de que siembran, plantan el astragalus. Y entiendo que lo que dice de la planta seca es que quizás la planta seca la hacen rollo o hacen fardo o algo para consumirla en la época de seca ambiental, digo. Eso entendí que hacen. Bueno, la verdad, no tengo conocimiento, vamos a averiguar. No tengo conocimiento qué pasa con la planta si la cosechamos, la dejamos secar y la hacemos rollo o la damos seca. Eso es un buen punto, es un buen punto. No tengo información. Y después también comentó que otras plantas pueden ser más tóxicas. Yo con esa pregunta, por ejemplo, los vuelvo un poco al inicio de la charla. Hay que hacer diagnóstico. Yo no sé qué otras plantas hay. Hay muchas plantas que le asignan toxicidad. Que se le asigna toxicidad a mí me interesa mucho la observación del productor, porque los productores, donde ponen el ojo, hay algo interesante. Pero hay lugares donde yo he visto que todas las plantas dicen que son tóxicas. Entonces, veremos que se quedan sin animales. Entonces, evidentemente no son todas tóxicas. Y hay que hacer este trabajo, que puede resultar tedioso, pero es inevitable el paso necesario para que haya una base científica donde hablar. ¿Qué otras plantas hay? Hay que buscarlas. Y hay que corroborar. Cuando aparece una planta nueva, le digo, hay que hacer una reproducción experimental. A partir de esa, que uno corrobora en la parte experimental lo que se ve en el campo, empezamos a hablar de una nueva planta tóxica. Mientras ese paso técnico, científico, no lo hagamos, se sigue manejando todo en un relato en el cual, fíjense que nosotros hemos dado un pequeño paso que debería haber estado dado hace 30 años atrás.
40 años atrás. Entonces, recién ahora podemos hablar con el mundo científico diciendo que acá sí tenemos este problema. Y lograr ayuda del lugar donde ya están trabajando en esto de hace muchos años y ver de qué manera podemos empezar a traer ayuda. ¿Me entienden cuál es la importancia de hacer esta parte científica? Porque de esa manera nos podemos meter en la discusión y tratar de lograr fondos técnicos, científicos, laboratorios que nos colaboren, como me hicieron en este trabajo que hicimos. Encontramos colaboración de muchos laboratorios que nos permitieron llegar a este final, pero dimos un paso chiquitito. Y como nos comentó el otro productor, evidentemente en la zona, en la región no está dado este paso. Y esto hay que darlo. De eso, aparte de esto, de eso, cuenten conmigo y con la gente que yo conozco, si se puede trabajar en hacer el diagnóstico, como comentaron con el Astragalus arequipensis, que debe ser el que más abundantemente crece en la región, o lo que sea, digamos. Cuenten conmigo para lo que yo pueda colaborar. Pero yo hice esta charla de manera de que vean lo complejo que es corroborar que esto ocurre. Y en este mecanismo que les conté, también hay que pensar lo complejo que puede llegar a ser cualquier tratamiento que uno instaure, por dónde va a venir la investigación para una prevención o para un tratamiento eficaz. Hay mucho camino por recorrer. Pero el primer paso es que nosotros determinemos qué planta es la tóxica, si es muy tóxica, si es poco tóxica, en qué región crece, si es la que crece abundantemente, si realmente intoxica, o hay otra planta que intoxique, ¿me entiendes? Como el comentario que hicieron del timpanismo. El timpanismo no está descrito en ninguna especie intoxicada con Astragalus. Debe ser otra planta. Gracias, profesor. No sé si Gerson nos puede también contar desde el territorio lo que ha visto con sus llamas. Y bueno, ahí está. Rolando, bueno, en primer lugar, saludar a todos los presentes, en especial al profesor Raúl. Desde ya pedir la disculpa porque, bueno, estoy, como bien decía Rolando, en el territorio, en la zona rural, y la conectividad en estos lugares es muy precaria, así que he estado viendo la presentación de forma intermitente. Lo poco que he escuchado, la verdad que es muy interesante, ¿no es cierto? Muy valiosa la información en complementación a lo poco que tenemos en conocimiento aquí en nuestra zona. Desde ya muy agradecido, ¿no es cierto?, al profesor Raúl. Y bueno, si bien es cierto, hablando de este tema, como bien mencionaban algunos productores o algunos colegas en el rubro, lo que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, en nuestro territorio es el garbancillo, pero el nombre científico el Astragalus arequipensis, como ya parece que al parecer ya lo han mencionado. Y verdaderamente es un problema muy grande que tenemos nosotros como productores, sabiendo, ¿no es cierto?, que el tiempo de gestación o de poder criar estos animales, llama y alpaca, es un periodo muy largo, muy extenso. Entonces, cada pérdida para nosotros como productores es un daño muy significativo. Y aparte de eso, el aspecto que tenemos nosotros con nuestros animales. Así que verdaderamente es un daño muy grande. Entonces, de que se esté dando, ¿no es cierto?, o se esté haciendo estas redes y teniendo este apoyo en conocimiento, es muy valioso para nosotros como productores. Así que desde este punto de vista, muy agradecido. Lo que sí pudiésemos, ¿no es cierto?, comentarle al respecto de este problema en este año en particular. Bueno, este brote, ¿no es cierto?, de esta planta, de este garbancillo, no es todos los años, es de forma intermitente, según el tiempo según las condiciones de lluvia, lo que nosotros hemos visto aquí en el territorio. Nosotros que hay abundancia de lluvia, florecen este tipo de plantas, arbustos o malezas. Y bueno, lo malo es que se da de forma extensiva, abarcando mucha hectárea en el terreno. Entonces es un daño sabiendo que en esta llama y alpaca tienen un pastoreo extensivo, no es cercado ni un potero reducido. Entonces es
ahí el problema que nosotros nos vemos en poder quizás tener este control de desplazarnos, pero es tan extensivo este tipo de garbancillo que sí o sí nos vemos afectados. Como experiencia, contarles de que en los meses de junio, julio, ya empezamos a ver los primeros síntomas, ¿no es cierto?, de nuestros animales. Fue de golpe, la verdad que intentamos tener un pastoreo controlado, pero aún así tuvimos, se vieron afectados nuestros ejemplares. Verdaderamente cuando el año es muy bueno y hay plantas, ya sean arbustos o pastos que crecen por lluvia, y los garbanzos están bien verdes, ¿no es cierto?, generalmente no los consumen. La experiencia que tenemos aquí en el territorio es que cuando ya decae, no estamos en invierno y hay escasez de plantas, como que empiezan a comer este tipo de garbancillo, y como bien decía, ¿no es cierto?, no sé qué condiciones tendrá, pero es como adictivo, el animal sí o sí quiere volver a ese lugar, a volver a consumir, y lo que nosotros tuvimos o hicimos en este año fue, al separar todos estos animales, que fueron alrededor de 30 ejemplares, adultas, maltones, crías, y empezamos a hacer un tratamiento. La verdad que tuvo en la práctica, ¿no es cierto?, puedo decirle que tuvo quizá un efecto positivo, pero en un porcentaje muy minoritario. De los 30, los que el tratamiento tradicional que le suministramos solamente tuvo efecto alrededor de 5 a 8 ejemplares. Y una de las cosas que nosotros nos preparamos es que a los que recién están iniciando con el síntoma, tuvieron como mejor resultado en el sentido. Entonces, no sé si es que quizás este tipo de garbancillo en esta zona de las Pseudus arabidensis tendrá quizás un porcentaje menor a los de allá en zona, porque igual había leído un informe que buscamos en la red, donde salía en ese informe de que prácticamente mataban o dañaban las neuronas. Las neuronas, entonces prácticamente esas ya no se pueden regenerar ¿no es cierto? Entonces, recuperar, entonces no sé, nos da quizá una pequeña leve esperanza en que con el tratamiento que nosotros hicimos tuvieron una recuperación notoria. Tenemos el sitio, ¿no es cierto?, en el cual ellos estaban totalmente descoordinados en su caminar, tropezaban, se caían, y después de que los tuvimos alrededor de unas 2 semanas, 3 semanas, un porcentaje muy menor, pero volvieron a su estado normal. Entonces, no sé, quizás por qué área, quizás por poder quizás introducir, ¿no es cierto?, y tener quizás mayor cobertura, porque es un problema que solamente comunal, no es la abarca muchas regiones aquí en nuestro territorio. Gerson, hola. ¿Por qué no me comentas cuál es el tratamiento? El tratamiento sí, básicamente consiste en hervir, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos varios arbustos locales que pertenecen a la familia de los solares. Son bien agrias o bien fuertes en sí, y eso estamos combinándolo. Nosotros hacemos como un tipo de caldo, en el cual suministramos este tipo de arbustos, también suministramos ajo, y algunos productos locales igual, o de limón, y entre esos también suministramos lo que es la pastilla de carbón, ¿no es cierto?, carbón activado. Y varios productos así, y también incorporamos lo que es el mismo garbanzo, pero en estado tostado o quemado. Entonces ahí nosotros lo empezamos a moler, y todo esto lo combinamos en un mismo recipiente, y para cada ejemplar, es un tratamiento que se trabaja mucho, porque hay que suministrarlo ideales todos los días, pero nosotros a veces por temas de pintar, ir a hacer el trámite, lo suministramos día por medio, pero era el inicio era por cada ejemplar alrededor de 3 a 4 días. Como bien me dice, pudimos tener esta mejora en un porcentaje muy menor. Entonces, no sé hasta qué punto se pudiese quizás algún como tipo de base para poder quizás
la producción propia, como yo tuve muy poca participación con la conectividad. Pero este fue el tratamiento en sí, estimado Raúl, bueno, bueno, yo en complementación también con la baja de peso que tenía, igual molíamos nosotros lo que es maíz, habas, y todas estas cosas lo complementamos aparte del tratamiento que le abastecía. Todo esto porque el animal decaía mucho en la parte del malestar que genera este garrancillo, el peso muy notable. Entonces, poder tener este tipo de solución o de resultados que muy satisfactorio para nosotros. Pero en sí es un porcentaje muy notable, como que le decía que ahora pasaron mejora temprana. Se escucha muy entrecortado, ¿no? Sí, a ver, Sí, Sí, eso no. se escucha entrecortado y aparte de eso, ¿sabes? El aporte es importante, ¿ah? Lo que sí me gustaría, profesor, es que usted suba fotos del garbancillo. Fotos, pero fotos únicas, porque de esa manera podemos identificar si está acá en nuestro sector o no está en nuestro sector. Así como yo le preguntaba por el coirón, usted dice que es como un poco probable, pero quizás el garbancillo no está acá, entonces por eso nos gustaría saber cuál es la esencia, la imagen concreta del garbancillo. a ver, yo Sí, voy por parte, a ver, le contesto un poco a Gerson. Escuché parte bien y parte muy entrecortada, pero dos cosas. Lo que dice que cuando son los años lluviosos, o la parte lluviosa del año, el garbancillo no lo consumen, y lo mismo pasa acá. En la época seca o el año que es seco, cuando ya saben que el año es seco, ya saben que van a tener más problemas que antes. Eso concuerda con la zona. Y el tratamiento que hace, yo le comento algo, que hay que compatibilizar estas dos cosas. Yo le comentaba, es probable, digamos, el tratamiento, de nuevo, hay que evaluarlo bien clínicamente y ver qué es lo que pasa, pero siempre tengan en cuenta lo siguiente: el animal que empieza a intoxicarse, si yo lo dejo, si lo saco del consumo, el organismo tiene capacidad de eliminar casi la mitad de la toxina que tiene encima en un día, 2 días, 3 días. Entonces ahí empieza a revertirse la situación. No todas las neuronas que se afectan son indispensables para que el animal siga viviendo, consumiendo, caminando. Entonces, hay un grupo de neuronas que se intoxican con baja cantidad de toxina y ya da signos clínicos. Y es posible que esas neuronas mueran, pero si no sigue intoxicándose y si yo lo saco del consumo, el organismo elimina el resto de toxina que tiene y puede revertir totalmente la parte clínica. Cuando el daño, posiblemente eso sea una de las cosas que ha ocurrido, que ocurre cuando usted hace este tratamiento, saca del consumo los animales que están poco intoxicados y le cambia la dieta de alguna manera, más todo lo que le pone como tratamiento. Es probable que esa reversión del cuadro clínico se deba en parte también a la capacidad que tiene el organismo de eliminar la toxina y empezar a funcionar básicamente de nuevo. Riñón, hígado, páncreas, todo tiene capacidad de revertir esa situación. Cuando el cuadro es grave y las neuronas importantes, como la del cerebelo que le mostraba, están afectadas, eso no tiene vuelta. Ese animal va a seguir vivo, pero va a ir decayendo, como seguramente han notado, va decayendo clínicamente porque ya no come bien, no camina bien, se empieza a poner flaco, hasta que en un momento muere solo o lo sacrifican. Una pregunta que yo les quería hacer a todos los productores. Ustedes notan que ¿cuánto tiempo dura una llama con signos clínicos hasta que ustedes deciden que no va más? Que eso es una diferencia que hemos notado con otras especies, con ovinos, por ejemplo. En ovinos se intoxican y se mueren. Hay una gran mortandad. Y la llama se intoxica y se mantiene viva. El primer video que les mostré,
esa llama la encontramos, eran 5 llamas, la encontramos con 30 días de curso clínico y las pudimos estudiar después de 30 días más, o sea que tenían 60 días de curso clínico. Y sin embargo se podían mantener solas. ¿Entienden? Entonces eso le quería preguntar, a ver si ustedes notan en llamas o alpacas que tienen un curso clínico prolongado hasta que mueren solas. ¿Prolongado qué? ¿De un mes, 2 meses, 3 meses así, enfermas? Si alguno tiene esa respuesta o me comenta la experiencia. Y que lo que comentaba Ignacio Pablo Flores El sobre la... proceso, profesor, el proceso es lento y es triste. Sí. Pero Porque ¿cuánto tiempo le dura? el proceso empieza cuando uno se da cuenta que deja de comer. Sí. Y entonces empieza a engordar y después empieza a adelgazar. Y cuando Sí. empieza a adelgazar deja de comer. Y ese proceso dura promedio 2 meses y se muere. Bien. Bueno, eso es más importante, es lo mismo que vimos más o menos aquí. Eso marca una diferencia con otra especie. Por lo menos nosotros postulamos eso, que la llama es más resistente porque es una especie autóctona, de alguna manera se mantiene mucho más tiempo. Las ovejas hacen los 2 cuadros, más agudo, más crónico, pero mueren muchas muy rápidamente. Le quería comentar, Ignacio Pablo Flores, que me comentaba, pedía una foto. Yo le subo la foto, ningún problema, pero le comento que son todas plantas muy parecidas. Entonces, identificarlas por foto va a ser muy complicado. Hay que hacer intervenir, acá nosotros hicimos intervenir a botánicos que nos identifiquen exactamente qué especie era. Yo les subo la foto, pero no se agarren de la fotografía comparativa. Si ustedes ven el Astragalus arequipensis y ven el Astragalus garbancillo, van a ver que son casi iguales. La identifican los botánicos con la anatomía que tiene cada planta. Pero yo después le mando la foto, no hay ningún problema. Sí, profesor. Bueno, ahí también tenemos el apoyo de Diego y de Walter, que están permanentemente recorriendo la comuna de General Lago, comuna de Putre, Colchán y toda la zona alta de la región del territorio biocultural. Y claro, y ellos han visto en su terreno, porque también asisten a muchos ganaderos, que es el Astragalus arequipensis la especie que está predominando en estos lugares. Ahí Gerson quería levantar la mano, no sé si quería decir algo sobre la sintomatología, la duración. Yo les pediría también a los que están en campo que también me pasen algunas fotos así de los campos, como comentaba Gerson, que tienen mucha distribución de ese Astragalus. Si también me pueden compartir fotos también. Las fotos que yo le compartí, profesor, justamente son las que Gerson me envió. Ah, bien. Pero sí. una donde se muestre todo el campo. Yo les mostré acá una foto del garbancillo muy distribuido, parece en alfalfa, ¿no? Muy distribuido en la zona de pastoreo, y eso entiendo que comentó Gerson también, que se distribuye muchísimo. Bueno, cuando puedan, compartimos fotos. Sí, ¿alguien más? Sí, ahí está. Correcto. Sí, estimado Raúl, referente a la consulta, sí, la verdad que en estos últimos meses, bueno, aparte de que hemos estado complementando todo el tipo de información, tengo toda esa información de las fotos con muy buenas resoluciones, de la flor que sale del garbanzo y de los tipos de semillas que son como unos tipos, sí. ¿no es cierto? Que son como unos globos que están en la parte inferior, y la verdad que son muchas. Pero bueno, están las fotos, sería muy ideal, ¿no es cierto?, mediante Rolando, el nexo de poder tener este tipo de información. Y sobre la pregunta que hacía, estimado, sí, la verdad que, bueno, como bien me mencionaba el hermano Ignacio igual, una vez que ya están con los síntomas, bueno, una ya es porque en el estado en que están es como muy inhumano el poder dejarlos, porque ya como que no se pueden sustentar en sí en el campo. Entonces, hay que tenerlo en el corral, y bueno, eso amerita igual otro tipo de inversión. Pero sí, por lo general, uno, bueno, ya tiene que toma la decisión ya de faenarlo ya. Pero tengo una experiencia que esto fue recientemente, ya el año pasado, con un ejemplar que mostró el primer síntoma, y le hicimos todo este tipo de tratamiento, y bueno, la verdad que nunca tuvo un resultado positivo. Después de esto lo liberamos ahí en la tama, en la tropa, y bueno, si bien es cierto, tenía todos los síntomas de discoordinación,
bueno, todo lo que conlleva esto, pero la verdad que a modo de observación y de quizás tener algún tipo de aprendizaje sobre aquello, en la cual pude recabar videos y todo aquello, este animal prácticamente estuvo con el síntoma y sin ningún problema, pasó el año, la verdad, pasó más de un año con este tipo de condición. Ah, Y qué ya bueno. prácticamente hace unos meses atrás ya tomé la decisión ya de prácticamente sanar este animal. No estaba en condiciones muy precarias en sí el tema de la carne, como siempre bajan de peso, no, ya estaba como en un equilibrio intermedio, por así decirlo. No sé si es que se ha hablado también en el tema de la carne, porque nosotros, bueno, los que están con primeros síntomas un poquito más avanzados, las vísceras o cabeza en este sentido se dejan de lado, pero lo que en sí la carne no hemos visto ningún tipo de alteración en físico y ya sea en el mismo autoconsumo, porque bueno, lo consumimos nosotros, entonces no sé, igual es un dato importante. Y en este animal tampoco presenta nada extraño, porque he escuchado en otros productores de que hay un color amarillento muy extenso. La verdad que no, en esta zona no es tan así, y eso más que nada le pudiese complementar, estimado, por el tema del tiempo. Bueno, muy buen comentario. Eso de que le ha durado un año es muy bueno. Un poco apoya esta idea que tenemos de que los camélidos sudamericanos son más resistentes, adaptados de alguna manera. Lo otro, si alguna vez puede, me encantaría que me compartan videos. Yo siempre los utilizo y utilizo esto para dar esta charla, y siempre va a estar, obviamente, si lo podemos compartir, con el nombre del autor, y eso. Lo que nos interesa es tratar, aunque sea por los videos, ir identificando otros signos clínicos que los pueden ver ustedes nomás, y es muy difícil que uno acceda a verlos. Entonces a lo que estamos estudiando nos sirven ver esos signos clínicos. Así que si eso es posible, yo se lo agradecería. Por otro lado, sobre la carne, recuerden que lo que les decía, esta intoxicación, no van a ver ningún cambio. Es muy raro que se vea algún cambio en los órganos, ¿sí? Entonces, no van a haber cambios en ningún órgano. Está bien que se desechen las vísceras porque es donde más toxina se acumula, pero lo que está descrito, pero de nuevo hay que tener en cuenta que los camélidos posiblemente sean una especie que tengan otra dinámica con la intoxicación. Lo que está descrito para otras especies es que una vez que te deja de consumir, como les decía, rápidamente puede eliminar casi la mitad de toxina que tiene encima el animal. La mitad que tiene el hígado, la mitad que tiene el riñón, etcétera, se elimina rápidamente. ¿Qué posibilidades hay del consumo de carne? Digamos, la primera regla de consumo de carne la sabemos, es que cualquier animal que no está sano no se debe consumir. Ahora, ¿qué se sabe sobre qué es lo que pasaría en la gente que come la carne en este sentido? Y tomamos un poco la idea de lo que pasa en un animal. Un animal, para intoxicarse, tiene que comer por día, todos los días, durante varias semanas, una dosis mediana a alta de toxina. Tiene que comer el animal todos los días e ir acumulando. Eso que les mostré, que empieza a fallar la célula y se va acumulando, entonces viene la intoxicación. ¿Qué posibilidades hay de que una persona que consume carne de un animal que ya dejó de consumir, que ya eliminó mucha toxina y que no va a comer carne todos los días durante 2 meses? ¿Entienden lo que estoy planteando? Si bien nunca es aconsejable comer animales que no están sanos por regla, yo sé que obviamente, como dice usted, el autoconsumo va a ocurrir, pero ¿qué trataríamos de hacer en este caso? Tratar que el animal seguramente, estar seguro que dejó de consumir garbanzo durante unos cuantos días, o sea, que elimine toda la toxina que pueda sola, y después el consumo va a dar un nivel de toxina que fácilmente el organismo, seguramente, el nuestro,
lo va a procesar sin problema porque no consume diariamente una dosis tóxica durante mucho tiempo. ¿Me expliqué? No con esto le estoy queriendo decir que no pasa nada, sino que hay bases científicas para pensar de que esto no trae problemas. Cosa que hay que corroborar. Sí, gracias, profesor. Yo creo que, profesor, para ir terminando y con algunas tareas para la casa, contarle también que Gerson, Diego, bueno, ya no está presente, pero forman parte de la mesa técnica de ganadería en Tarapacá, en su región. Y ellos pueden dialogar directamente con la Serena de Agricultura, con todos los organismos públicos del Estado. Entonces ahí yo quería proponerle a los chiquillos, a Gerson, a Diego, que creo que lo primero que tenemos que hacer es determinar la cantidad de toxina que tiene la planta, el arequipense. Quizás también pedirle ayuda al profesor Raúl de la forma de recolección, la forma de rotulación, los laboratorios que se pueden enviar las muestras, quizás también enviarlas a Argentina, quizás, sí, como ya tienen experiencia con esta medición, y levantar información dura para ir justificando lo que sigue. Como decía el profesor Raúl, estamos recién empezando con esto, ellos dieron los primeros pasos, nosotros podemos también comenzar a darlo. Y creo que Gerson y Diego tienen las capacidades para poder hacer esto. O sea, ahí le podemos pedir yo al profesor Raúl en redactar el oficio, solicitando las mediciones de esta planta, la importancia que tiene, el protocolo que se va a utilizar. No sé si, profe, ahí usted nos podría colaborar en esa parte. Sí, yo en todo lo que pueda. Nosotros la planta la logramos mandar con un permiso especial a Estados Unidos. Ahí se hace el único lugar donde hacen la medición. Eso lo puedo hacer. La recolección de la planta y el etiquetado lo pueden hacer sin ningún problema. Después les digo cómo me la tendrían que enviar, que tiene que ser molida, secada a 70 grados y después molida, sin semilla. Y lo otro que es importante es, este paso es muy importante, lo otro importante es el diagnóstico. Para eso también estoy dispuesto, en el caso que podamos hacerlo, entre las dos partes, yo puedo buscar algún apoyo de la universidad y ustedes algún apoyo institucional de algún lado, y como esto, como usted me comenta, en las llamas y quizás en la alpaca, esto dura mucho tiempo, un animal con signos clínicos dura mucho tiempo, a nosotros por ahí nos permite poder organizarnos en un viaje y hacer el diagnóstico, digamos, hacer la necropsia, la autopsia necesaria, tomar las muestras y hacer el estudio para corroborar que esos animales están intoxicados con la toxina, ¿me entienden? Que es todo lo que les mostré. Todo eso lo podemos hacer acá sin ningún problema. Después podemos capacitar gente allá también para que empiecen a hacer los diagnósticos microscópicos allá también. Pero bueno, esto desde ya yo en todo lo que pueda y lo podamos compaginar y organizar, yo totalmente dispuesto. Y tenemos esta posibilidad. Si en otras especies es muy difícil. Yo otras especies acá en Jujuy no he llegado a diagnosticarla porque me avisaban hoy, se morían mañana. Entonces ya no llegábamos, pero con la llama es diferente y es por eso la especie que más pudimos estudiar, porque duran mucho tiempo, entonces hay tiempo de programar y llegar y poder estudiar. Eso depende obviamente de la logística que podamos armar y de los productores que nos permitan estudiar. Profesor, Sí, profesor Ignacio Flores por acá. sí, lo escucho. Profesor, a mí me gustaría enviarle unas hojas de las especies que yo considero que son venenosas. ¿Cómo la hago llegar a usted? ¿Usted tiene un correo, alguna dirección para que me la pueda dejar y enviárselo? Sí, yo le paso después a Rolando mi dirección postal. El asunto es cómo se lo dejan pasar. No sé qué requerimientos hay de aduana, de correo, ese tipo de cosas. Toda planta se necesita para hacer la identificación botánica, la flor, el fruto, una de las dos cosas o las dos cosas, y algunas hojas, pero con flor y fruto principalmente. Si la planta no tiene flor y fruto, es muy difícil que no hagan la identificación final de la planta. Súper. Yo ahí le compartí mi correo a don Ignacio. Bueno, profe, yo creo que fue una charla muy, muy interesante. Creo
creo que gracias por su apoyo para seguir investigando sobre esto. Hay mucho que hacer ahí con Gerson, con Diego, nos vamos con tarea para la casa. Harta cosa que estamos empezando ahí, pero tenemos energía para hacerlo. Muy bien. Patricia. Sí, bueno, agradecer la presencia del profesor Raúl, una muy interesante exposición sobre el tema de la intoxicación por garbancillo. Gracias por compartir sus conocimientos, por la paciencia también. Y también gracias a ganaderos y ganaderas que nos acompañaron. Nuevamente tuvimos harta convocatoria, estamos muy contentos por eso. Vamos a seguir haciendo estos webinars, también con interesantes expositores y con estos temas tan relevantes para la ganadería camélida. Comentar también que próximamente vamos a estar realizando más cápsulas audiovisuales en Tarapacá y Antofagasta, y entre ellas está la de Gerson, que va a ser enfocada justamente en este tema para que podamos ahí ver en un video lo que no se logró escuchar muy bien en esta sesión, para que ahí Gerson nos comparta claramente todo esto esta información tan relevante que él está realizando allá con su ganado. ¿Ya? Así que bueno, por mi parte, despedirme y agradecerles a todos ustedes la asistencia, y muchas gracias nuevamente, profesor, por compartir sus conocimientos con nosotras. Nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Para mí ha sido un gusto muy grande poder charlar con todos ustedes, sabiendo que hay gente de regiones tan lejanas y con esta tecnología podemos compartir muchas cosas. Para mí son muy interesantes y muy, muy productivos todos los comentarios que me hacen. Y bueno, yo lo poco que tenemos hasta ahora comparto la visión y para que podamos crecer como región en este aspecto. Y bueno, muchas gracias por la invitación y espero que haya servido, y estoy dispuesto acá para lo que necesiten. Gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos los participantes, igual, muy agradecido. Chao, chao. Luego, muchas gracias. Chao a todos. Chao, profesor Raúl. Hasta luego. Chao a todos.